Durante estos 18 años desde que el régimen de Venezuela llegó al poder, ha habido muchos debates sobre cuáles son las vías más idóneas para precisamente salir del régimen, para sacar al régimen del poder. Está un sector dentro de la oposición que es llamado el sector moderado, el cual sigue defendiendo medios para atacar democracia como medios efectivos para poder salir de quienes hoy gobiernan a Venezuela. Está otro sector que ha sido tildado de radical porque precisamente promueven otras salidas a la hora de promover cuáles son las mejores vías para poder salir del sistema que hoy ataca a Venezuela. Es cierto que electoralmente han habido muchas victorias en los últimos años, eso no se puede negar. Sin embargo, el efecto político que han tenido en la situación que han tenido en la nación ha sido nulo. Podemos empezar recordando cuáles han sido las victorias electorales que ha gozado la oposición en Venezuela. Empezando en el año 2007, cuando el expresidente Hugo Chávez propuso la reforma a la Constitución, en la cual no solo establecía la reelección indefinida para el cargo de presidente, sino que además promovía lo que era una ley de comunas, en las cuales evidentemente los que iban a funcionar como alcaldías y gobernaciones eran precisamente este modelo, este sistema llamado, como ya dije, comunas, y de esa manera pues se le iba a quitar el poder a las gobernaciones y alcaldías y se iba a centralizar más en lo que era el Palacio de Miraflores. Debemos recordar que sí, en el año 2007 el bloque de la oposición que se encargó de promover la opción del no fue el que resultó victorioso de esas elecciones, por un margen muy estrecho, pero fue la Mesa de la Unidad la que realmente ganó esas elecciones. Sin embargo, 2 años después, en el año 2009, el mismo expresidente Hugo Chávez propuso que se pasara a través de un referéndum consultivo lo que era la reelección indefinida, pero no, en este caso no era solamente limitada al cargo de presidente de la República, sino que también se extendía a los demás cargos de elección popular. Es decir, que siempre y cuando un gobernante contara con el apoyo de los ciudadanos, podía reelegirse cuantas veces quisiera en el mismo cargo o en otros distintos, dependiendo de lo que el candidato prefiriera. Es decir, que de esta manera, a pesar de que en el año 2007 se le negó, entre muchos otros artículos, la reelección indefinida, igual 2 años después se logra pasar por medios, entre comillas, legales. Y bueno, la victoria del año 2007 quedó totalmente atrás porque no logró realmente nada. En el caso incluso de las leyes de las comunas, esas fueron pasadas después en la Asamblea Nacional de ese momento, que era 100% oficialista. Y bueno, nuevamente le sirve como prueba de que la elección del año 2007 no tuvo efecto alguno. Si va más allá, las elecciones regionales del año 2008 y del año 2012, lo que puedes ver es que sí, la oposición también defendió sus espacios, como es uno de los argumentos del ala moderada de la oposición, y sí ganan algunas gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, no solamente se le quitan funciones y se ponen instituciones por sobre las alcaldías y gobernaciones que la oposición ganó. Podemos ver, por ejemplo, el caso de la Alcaldía Mayor de Caracas o el caso de Miranda, en donde el gobierno central, el poder ejecutivo, ahora es quien menciona a alguien que está en una institución superior que maneja los cuerpos policiales y maneja más recursos que incluso las mismas gobernaciones. Pero además de eso, también hubo una persecución masiva a las personas, a ciertos candidatos que resultaron electos en esas elecciones. Tal es el caso de Antonio Ledesma y tal es el caso de, por ejemplo, Daniel Ceballos. Si seguimos analizando un poco más las elecciones, para ver lo efectiva que han sido esas victorias a la hora de hacer retroceder al régimen, podemos ver que en el año 2010 hubo elecciones parlamentarias en donde la oposición, a través de los votos, precisamente en lo que fue la representación popular, sí sacó más votos que el régimen, sacó el 52% de los votos y sin embargo solo consiguió un 40% de representación dentro del poder legislativo. Lo cual pues llama mucho la atención porque se supone que el Congreso debe ser proporcional, debe tener una representación proporcional, y esa representación en lo que es las elecciones debía estar representada, valga la redundancia, en los circuitos. Porque no es solamente que cambiaron los circuitos dentro de los estados para
para que las zonas en donde ellos tuvieran mayoría escogieran más diputados, sino que dentro de los mismos estados se hizo una representación que tampoco era proporcional. Por ejemplo, en el caso de Nueva Esparta escoge 4 diputados, la misma cantidad que escogía el estado del Tamacuro, cuando es evidente que el estado del Tamacuro no tiene la cantidad de ciudadanos que el estado de Nueva Esparta. Entonces hicieron no solamente trampa en la representación dentro del estado, en la modificación de circuitos, sino que además en el número de diputados que se cogían a nivel estatal. Lo último que ha habido es precisamente las elecciones parlamentarias, pero las del año 2015, en donde la Mesa de la Unidad sí tuvo una mayoría tanto de votos como de representación dentro de la Asamblea Nacional, y sin embargo no se ha podido alcanzar nada, porque el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, lo que es el Poder Judicial en Venezuela, ha anulado todas las decisiones que desde el Congreso se han tomado. Esto lo que demuestra es que, a pesar de que se ha ido a elecciones y que se han ganado en numerosas ocasiones, el efecto ha sido nulo en cuanto a los cambios que se han venido desarrollando durante todos estos 18 años, y lo que han ayudado es precisamente a fortalecer al régimen y a que su estadía sea esté más afincada en el poder en Venezuela. No conforme con eso, se decidió en el año 2016 ir a un diálogo para supuestamente debatir cuáles eran los puntos en contra y a favor, en que estaban de acuerdo, en que no estaban de acuerdo, para precisamente darle una salida a la crisis. El costo de ese diálogo han sido tres diputados menos para las alianzas de la oposición dentro de la Asamblea Nacional, es decir, ya se perdió la mayoría absoluta. El congelamiento de lo que era el juicio político por parte de la Asamblea Nacional precisamente al presidente Nicolás Maduro, que se dejara de presionar internacionalmente al régimen, porque eso sí fue algo que se estaba promoviendo ya, porque ¿qué pasa? Se trató de impulsar un referéndum revocatorio para el año 2016 y la misma comunidad internacional dijo que hasta ese punto era donde daban, si el régimen acataba y se iba a un referéndum, ellos iban a, pues, no iban a accionar nada, pero en caso de que el régimen no aceptara ir a un referéndum en el año 2016, se iba a activar, entre otras cosas, la Carta Interamericana. Cosa que no ocurrió, como ya sabemos. Y otra de las cosas que no ocurrió a raíz del diálogo fue precisamente que se había planteado la posibilidad de realizar una marcha en Miraflores, y pues se llevó atrás precisamente porque ellos decían que sí había que darle una oportunidad al diálogo, porque ellos no querían ser tildados de no ser demócratas o de que eran personas que no querían trabajar por Venezuela, sino que por el contrario, ellos con los brazos abiertos iban a recibir las propuestas del régimen, porque de eso se trata la democracia. El gran problema con estas estrategias es precisamente que ellos tratan al régimen como si fuera una democracia, cuando ya ha demostrado a lo largo de estos 18 años que no lo es. Lo ha demostrado a través de los exiliados políticos, lo ha demostrado a través de los presos políticos, no personas detenidas, son presos políticos, lo ha demostrado a través de los torturados y lo han demostrado a través de las personas que han asesinado. Entonces esto pues nos hace realmente reflexionar entre qué realmente se ha logrado promoviendo esas ideas, esas vías para hacer retroceder al régimen. El argumento, bueno, repito, es que hay que defender los espacios, pero yo creo que ya está más que comprobado que esos espacios son totalmente nulos. Y miren, todo este proceso, lo que nos ha... La conclusión que yo puedo sacar de todo este proceso es que fuimos partícipes, fuimos protagonistas de algo llamado derrotas victoriosas, porque no tiene otro nombre como definir eso que ha ocurrido en Venezuela. Muchas gracias.